Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Pues precisamente con ellos cada semana aprendemos muchísimo, cosas muy interesantes que directamente nos ayudan pues a gestionar nuestra economía, nuestra finanza doméstica. Esta mañana nos acompaña la jefa de sección de instituciones financieras del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, del ICREF. María Dolores Cascales, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a protegernos esta mañana, ¿no? Decíamos que hemos empezado hablando, decía antes Alberto, pues de pensiones y vamos a proteger también nuestras finanzas. Hoy estamos dando un montón de, en fin, una cosa muy importante, que son los dinericos y cómo, en fin, cómo tener esa previsión, ¿no? Vamos a proteger las finanzas. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué hay que proteger las finanzas? Eso es lo primero que nos planteamos. A ver. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar esta mañana de riesgos, de los riesgos que se ciernen sobre nuestra economía, sobre las finanzas personales o familiares. Este riesgo lo podemos definir económicamente como la posibilidad de que aparezca un acontecimiento que es fortuito en un futuro más o menos cercano y que pueda perjudicar en mayor o menor medida a nuestro patrimonio, es decir, a nuestras deudas, a nuestros créditos, al valor o la integridad de nuestros bienes y servicios o al valor de nuestro dinero, pero también que pueda afectar a nuestra capacidad de generar ingresos. Y claro, esto es algo muy importante porque hay riesgos pequeños y riesgos grandes. Todo dependerá de cuáles pueden ser sus consecuencias, pero también de la probabilidad en que se nos puedan dar. Y claro, por supuesto, no podemos protegernos, no podemos llegar a riesgo cero, porque eso no, pero sí que podemos adoptar medidas para evitar problemas graves en el patrimonio. Y sobre todo, el riesgo tenemos que tener en cuenta que no siempre es negativo. Por ejemplo, cuando invertimos, asumimos un cierto riesgo. Ese riesgo, cuanto mayor sea, mayor será el rendimiento de nuestra inversión normalmente. Pero claro, tiene que ser un riesgo controlado, asumido y que no nos vaya a generar unos perjuicios desastrosos para nuestra economía. Y claro, gestionar este riesgo, imaginaros, es muy importante para tener una buena salud financiera. Es importante dedicar un tiempo y un esfuerzo a decir, vamos a ver, ¿cuáles son los riesgos que más me afectan? ¿Cuáles son los que yo debo controlar? Porque esto también tiene un coste. Entonces, tendré que ver todo eso. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no es lo mismo que se le rompa el coche a un jubilado que lo saca una vez a la semana que se le rompa el coche a un taxista, por ejemplo. Correcto. Entonces, claro. Es que te iba a preguntar, María Dolores, precisamente por eso, que nos pusieras un ejemplo así. Esto de los riesgos así en abstracto, dicen, bueno, una sombra que se cierne sobre mis finanzas, pero concretando, pues ya tenemos un ejemplo. ¿Algún ejemplo más que nos puede ilustrar de esos riesgos, de lo que nos pueda pasar? Mira, por ejemplo, el riesgo de quedarte desempleado, o el riesgo de que te roben en tu casa, o el riesgo de que haya un incendio, es un perjuicio económico grave, el riesgo de que al final tu pensión pública no sea la que tú necesitas para el nivel de gastos que tienes que asumir. Hay muchísimos riesgos. El riesgo de que los tipos de interés suban sobre mi hipoteca o sobre la situación de una empresa en la que he invertido y está endeudada. Suben los tipos de interés. Cualquier cosa puede afectar a nuestros bienes, a nuestras deudas, a nuestras inversiones, a nuestro dinero. Bueno, pues una vez que tenemos más o menos claros los riesgos, porque con estos ejemplos has clarificado mucho, María Dolores, lo que nos amenaza. Ahora vamos al capítulo de qué podemos hacer para mantener controlados esos riesgos.
Pues fijaros que lo mejor, vamos a ver, las medidas a adoptar van a depender mucho de las preferencias y sobre todo de las circunstancias de cada persona. Ya hemos hablado, por ejemplo, del riesgo de que rompa el coche un taxista o un jubilado, pero siempre pasan por hacer un cúmulo de, es decir, orquestar una serie de medidas que van pues desde las más sencillas a las más complejas, pero todas son necesarias. Y mira, la primera de estas medidas es la prevención. Está claro que si nos cuidamos más nos ponemos menos enfermos. Está claro que si conducimos con cuidado y llevamos el coche bien preparado y bien a punto, pues vamos a tener menos riesgo de accidentes, ¿no? Pues esa es la primera. Y estas medidas, a veces, por ejemplo, imaginaros de las sistemas de seguridad en una casa, a veces cuestan dinero. Pero claro, estas medidas no siempre, no evitan todos los riesgos. Entonces vamos a ir ampliando la complejidad. ¿Os acordáis del ahorro? Ese colchón, ese dinero que teníamos que tener, ese fondo de emergencia, que tenía que estar líquido y que tenía que ser de al menos entre 3 y 6 meses de gastos de una persona, una familia. Bueno, pues ese colchón, ese dinero, nos va a evitar algunos perjuicios. Por ejemplo, imagínate que se te rompe el frigorífico. Si tienes ese dinero, pues de ahí lo pagas, ¿no? Y luego pues te aprietas un poco el cinturón en los meses siguientes para reponer el fondo de emergencia. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si no tienes ahorros? Pues ya empiezas a pedir prestado. Claro, lo que se pide prestado de forma rápida, no comparas, te vas a un crédito rápido y ya tienes que pagar una serie de intereses durante un tiempo, no solamente el arreglo del frigo, ¿no? O, por ejemplo, ahorrar para la jubilación. Pues esa sería la segunda medida. Una tercera medida, un poco más compleja ya. La inversión diversificada. ¿Por qué? Porque ahí la inflación es un riesgo, mira, hay un riesgo que ahora mismo tenemos muy presente. Sí. La inflación nos puede perjudicar en el valor de nuestro dinero. Contra el riesgo de inflación hay que invertir de tal manera que le saquemos un rendimiento al dinero al menos tan grande como la inflación que existe. ¿Vale? Sí, pero la inversión también tiene su riesgo, ¿no? Efectivamente. Lo has dicho antes tú. Efectivamente. ¿Qué riesgos tienen nuestras inversiones? ¿Qué riesgos afectan a nuestras inversiones? Pues mira, hay riesgos de mercado que se llaman riesgos sistémicos, es decir, yo tengo acciones y tengo títulos y de repente pues dicen baja la bolsa de Madrid, ¿vale? Pues bajan todas. Luego hay otros asociados a, por ejemplo, las acciones que yo tengo. Bajan las acciones de tal empresa. ¿Por qué? Pues por cualquier circunstancia que le afecte a ella. O el riesgo de tipo de cambio, por ejemplo, ahora que está moviéndose el dólar, el euro, si yo tengo una inversión en otra moneda, en dólares, por ejemplo, y el dólar pierde valor con respecto al euro, pues estoy perdiendo. Y mira el riesgo de tipo de interés, lo que está pasando con nuestras hipotecas, ¿no? Y luego el riesgo de tipo de interés no solamente es para las hipotecas. Imagínate que has invertido en una empresa, como he dicho antes, y esa empresa está endeudada. Entonces, si suben los tipos de interés, le cuesta más pagar su deuda. Pues seguramente sus acciones van a bajar, ¿no? Luego, contra el riesgo de inflación, inversión, y contra el riesgo de inversión, diversificación. Y luego tenemos, claro, el producto estrella, el más complejo de todos, los seguros. Como nosotros no vamos a poder con los otros medios evitar todos los riesgos, ni siquiera con los seguros tampoco, pero bueno, pues tenemos ahí los seguros que suponen transferir riesgo a la empresa aseguradora que nos va a resarcir si se producen las causas que están firmadas en el contrato. Pero claro, hay que gestionar bien estos seguros. Pero eso tiene que ser otro capítulo que abordemos más tarde. Hemos dejado esto en lo que los sajones dicen pedantemente un cliffhanging, es decir, un suspense que nos va a introducir en el siguiente capítulo, en el que hablaremos largo y tendido de estos seguros. María Dolores Cascales. Efectivamente, yo propongo hablar de los seguros con vosotros el próximo viernes. Pues ya está, para el viernes quedamos y hablamos de seguros. María Dolores Cascales, jefa de sección de instituciones financieras del ICREF. Muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.